hay políticos que nos han sacado muchas risas. Estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. Su exposición ante la opinión pública los coloca en una situación de vulnerabilidad, desde la que, sea por accidente o de forma premeditada, han protagonizado episodios graciosos en más de una ocasión. Hoy veremos que hasta los más serios también saben reír y hacer reír. Esto es Humor y Política. En la Edad Media, los bufones eran de las pocas personas que podían expresarse sin límites. Podían burlarse de distintas situaciones, comunicar ideas que muchos compartían, pero que no se atrevían a decir. Por supuesto, siempre con la anuencia de las autoridades. Estas historias audaces no siempre terminaban en risas. Francés de Zúñiga, bufón de Carlos V, era un hombre sin pelos en la lengua y capaz de burlarse de cualquier noble o jerarca. Esto despertó la ira de la corte, por lo que en 1529 fue desterrado de la vida en palacio. Años más tarde fue acuchillado. Se presume en venganza, pues sus burlas también le habían traído una larga lista de enemigos. La política se beneficia del humor como una forma efectiva para comunicar ideas. Muchos conocimientos populares han circulado entre nosotros gracias a nuestra capacidad para hacerlos atractivos. En este sentido, el humor es una herramienta poderosa. Según Freud, es un mecanismo que nos permite equilibrar las emociones de los individuos. Probablemente has escuchado el término trickle-down economics o efecto derrame, usado para referirse a aquellas políticas que consisten en crear incentivos fiscales o brindar financiamientos a grandes empresas, para que éstas luego vayan permeando sobre el resto de la economía. Para muchos es una política errada, mientras que otros han basado su gestión económica en esta teoría. Lo cierto es que el término trickle-down economics tiene su origen en el humor americano. Su creador es el humorista Will Rogers, quien lo utilizó en un chiste crítico sobre las políticas económicas que favorecen a los más ricos, pero que se presentan con el propósito de ayudar a los menos privilegiados. Aunque parezca exagerado, el humor representa una amenaza real para los tiranos. Los bolcheviques sospechaban del humor político porque lo usaron para derrocar al régimen zarista. Los líderes soviéticos decidieron que el humor debía usarse solo para legitimar al nuevo régimen. La revista Crocodile, fundada en 1922, proporcionó ataques satíricos contra los enemigos del régimen. El humor se aceptaba durante los años de Stalin solo si servía a los objetivos de la revolución. Con el pasar de los años y la paranoia, hacer un chiste de la Unión Soviética se volvió traición. En 1892, en Venezuela, Manuel María Echezuría fundó el Cojo Ilustrado. El nombre se debía a que él era cojo de un pie. Sin embargo, no daba mayor importancia a esa dificultad. Su contenido no era contrario a ningún gobierno, pero sí reflejaba la cotidianidad con humor inteligente. Años después se fundó el Morrocoy Azul, un seminario que recogía anécdotas y que abordaba la situación política nacional con humor delicado e inteligente. Este semanario fue el origen de importantes periódicos como El Nacional y Últimas Noticias. El humor ha servido para sobrellevar guerras, dictaduras y otras situaciones adversas. En 1962, Tanzania experimentó algo inédito, una pandemia de risa. Se dice que todo comenzó entre las jóvenes de una escuela misionera. La risa contagió a estudiantes de otras aulas y posteriormente a todo el pueblo de Kashasha. Para el investigador y neurocientífico Scott Weems, los ataques de risa podrían asociarse con el proceso de descolonización que vivían en ese momento, lo cual pudo haber desencadenado en una crisis nerviosa en estos adolescentes. Fundado en Buenos Aires en 1967, Lelutiers es recordado como una luz en medio de la oscuridad de la dictadura argentina. Para el periodista Ernesto Tenenbaum, a través de un lenguaje sutil representaron la idea sencilla de que el humor y reírnos de nosotros nos puede salvar. Para muchos argentinos, esta agrupación más que risas repartió esperanza en un momento difícil. El chiste es una forma de comunicación que han utilizado grandes líderes. Ronald Reagan tenía un gran sentido del humor. Ocasionalmente lanzaba algunas de sus ocurrencias durante sus funciones como presidente de los Estados Unidos. I don't like the way President Reagan's running his country. Aunque cueste creerlo, Vladimir Putin también tiene un gran sentido del humor. Y no es tímido cuando de contar chistes se trata. Пришел я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Solo no olviden reírse si les toca escucharlo en persona. Un buen humorista, al igual que un buen político, sabe que es imposible agradar a todos. La transgresión en política y en el humor es indispensable para conectar con las audiencias. Hay humoristas que han asumido el rol de liderar a su nación. Tal es el caso de Volodymyr Zelensky, quien obtuvo más del 70% de los votos en las elecciones de Ucrania en 2019. En Latinoamérica, el guatemalteco Jimmy Morales logró la presidencia de su país. En otros lugares se han quedado en el intento. Carlos Villagrán en México o el youtuber Nico o Milana en Reino Unido.
En contraste con los humoristas, para los líderes políticos ser objeto de burlas es una situación incómoda e indeseable, porque abre un espacio para que sus adversarios descarguen su furia. Una vez que se convierten en memes, el proceso es difícil de revertir, por lo que podría ser también muy doloroso cuando otros líderes se burlen de ti, como le pasó a Trump en esta conversación casual entre mandatarios. El humor es tan flexible que puede nutrirse casi de cualquier cosa. Las bromas telefónicas son una forma de humor que quizás todos protagonizamos en la infancia, pero los rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stoilerov han llevado esto a otro nivel. Sus bromas han alcanzado a líderes como Justin Trudeau, Boris Johnson y Kamala Harris. Los rusos se han hecho pasar por presidentes, líderes sociales y ministros de otros gobiernos. Lo preocupante es la facilidad con la que han tenido acceso a estos líderes y lo sencillo que pareciera obtener cierta información sensible. Está demostrado que reír es beneficioso en todo sentido, pero dejémosle ese trabajo a los genios humoristas. Ejerzamos la política con seriedad para que los ciudadanos podamos reírnos con nuestros líderes y no de ellos. Esto fue Humor y Política. Yo soy Marco Trejo. Hasta la próxima. Esto es Humor y Política. Esto es Humor y Política. Esto es Humor y Política. Ni siquiera sé cómo estoy saliendo. Ay, no, demasiado cifrina. Qué horrible, no sé hablar. Esto es Humor y Política.